Hola, buenas. Este es el tercer video de la segunda clase. Vamos a continuar con la clase. Como les comentaba, a veces salgo de enfoque. La cámara abarca un pedazo del pizarrón y me muevo hacia la otra parte del pizarrón y desaparezco, ¿no? O sea, pero se escucha mi voz, así que hoy voy a recurrir a este apuntador láser para ir haciendo señalando y no estar atravesándome a veces enfrente de la imagen, porque lo que importa es el texto. Entonces hoy vamos a ver estos tres conceptos que hay que reforzar, que seguramente los vieron en Eléctricos 1, y que se llama valor medio, RMS y factor de forma, ¿no? Entonces ahí el apuntador, bueno, ahí está, o sea, valor medio, valor RMS y factor de forma. Tenemos aquí la definición de valor medio, es la primera que aparece, valor medio. Si ustedes lo leen, dice corresponde a la componente que contiene la señal. Aquí me faltó una parte, ¿no? Una corrección. A la componente, estoy mal ahí, ¿no? Entonces lo voy a corregir. Corresponde a la componente directa. Le quito el punto. ¿Sí? Corresponde entonces a la componente directa que contiene la señal. La componente directa que contiene la señal, porque la señal que nosotros tenemos puede ser alterna y directa, puede ser una mezcla, puede ser una señal que se vea muy bonita o una señal que no tenga una forma específica y tiene componente directa y componente alterna. Entonces su componente directa es precisamente el valor medio que tenemos ahí, ¿sí? Y dice, se calcula con la siguiente expresión. Aquí tenemos la expresión con la que se calcula el valor medio. Esta expresión lo único que dice es que el valor medio, lo tengo aquí en primero como BMED en español, valor medio, y VAB de average en inglés, que muchos libros lo usan así. Y ustedes se fijan, no es otra cosa más que el área bajo la curva de la gráfica de voltaje, el área bajo la curva, dividida, o sea, promediada en su periodo. Eso es el valor medio. Esta primera expresión que está aquí es la que más se emplea en cualquier tipo de señal. Y la segunda forma de calcular el valor medio es más adecuada para las señales sinusoidales, seno o coseno. Entonces, nosotros con señales sinusoidales es más cómodo hacerlo así. Se puede hacer con la primera también, pero es más cómodo con la segunda. Y para cualquier otra señal se hace con la primera expresión. Abajo les indico en el multímetro qué significa el valor medio. Bueno, el voltaje, de hecho lo puse acá, ¿no? Corresponde a la componente directa. O sea, el voltaje que mide el multímetro en CD, con esta selección en el multímetro, ¿no? Así es el símbolo que trae volts, y encima una línea continua y una línea punteada. Entonces esta es la escala de voltaje directo, y cuando yo mido voltaje directo con el multímetro estoy midiendo el valor medio de la señal, ¿sí? Entonces eso es fácil. Aquí, por ejemplo, una señal puramente senoidal, como esta, estoy señalando voltajes ahí, pero pueden ser corrientes. Una señal como esta, puramente senoidal, que tiene área positiva igual al área negativa, es una señal en donde el área total se va a cancelar. El área positiva se cancela con la negativa y esta integral me va a dar un 0, así que su valor medio es 0. Cuando nosotros usamos el multímetro para medir el voltaje promedio de esta señal, como por ejemplo la línea, la toma de corriente de nuestras casas,
Entonces, cuando nosotros usamos el multímetro, normalmente pues no da 0,0, pero sí da un voltaje en milivolts, o sea, muy pequeñito y muy inestable. En realidad es el ruido que trae aparejado, trae agregada la señal de voltaje de la línea. Entonces, en realidad, si nosotros vemos una lectura que dice 21 milivolts y de repente cambia a menos 13 milivolts y sube y baja en un rango muy pequeñito, pues lo podemos considerar cero, porque sabemos que estamos midiendo el voltaje de la línea, que son 170 volts de pico. Entonces milivolts son cero en realidad en el voltaje de línea. Igual si nosotros medimos el voltaje del generador de funciones, ese voltaje, pues sí, pues lo podemos ajustar el generador a un voltaje pequeñito. O sea, puedo ajustar aquí, por ejemplo, que esto valga 1 volt nada más, así, un volt, así que voy a tener uno arriba y abajo, máximo, pero el área va a ser 0. El multímetro seguramente no va a medir exactamente 0, pero va a andar muy cerca de 0, o sea, como para que consideremos que efectivamente se cumple esta condición, la condición que tenemos ahí de voltaje de área bajo la curva cancelada, ¿sí? Una señal como esta otra, también es posible que la lleguemos a ver en el osciloscopio. Bueno, esta señal que ustedes están viendo aquí es una señal que está en el primer cuadrante, o sea, sus dos semiciclos están en el primer cuadrante. Quiere decir que toda ella es positiva. Por momentos crece, por momentos baja, pero siempre es positiva esta señal. La anterior es una señal que es positiva o negativa y se cancela, pero esta señal todo el tiempo es positiva. Entonces tiene un valor promedio diferente a 0, que es su componente directa. Y la componente directa es precisamente sobre la que está montada. O sea, aquí no la vemos, pero hay una componente directa. El osciloscopio no la muestra. El osciloscopio no muestra la señal, por eso la pongo punteada. Y en realidad significa que su valor medio pues es esa componente directa, es la señal sobre la que se monta. Antes, sin componente directa, se monta sobre el eje del tiempo. Con componente directa, se monta sobre esa misma componente, ¿no? Entonces, este es su valor medio. Esto que está aquí es el voltaje promedio de la señal. Entonces, aquí tenemos otra vez un ejemplo de una señal con valor medio distinto a 0. Pero también podemos tener una señal que no sea tan patente el valor medio. Aquí el valor medio es fácil ubicarlo. Uno dice, ahí está. Pero, por ejemplo, una señal rectificada, recortada en su semiciclo negativo y que solamente deje semiciclos positivos, una señal como esta, es una señal que, vamos a pensar aquí que me dio igual los picos, ¿no? O sea, no es que uno sea más grande que el otro. Entonces, esta señal, lo voy a volver a trazar, aunque no me falle. Bueno, esta señal es toda positiva, toda está en el primer cuadrante, y el hecho de que su área total sea solo positiva, pues me va a hacer que esta integral no me dé 0, lo mismo que la segunda gráfica. La segunda y la tercera me dan una integral área bajo la curva distinta a 0. Y el valor medio no es visible como acá, que fácilmente lo ubicamos a la mitad centrando, de manera que arriba y abajo tengamos las mismas áreas, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta área en verde es la misma que tenemos acá. Entonces, es fácil ubicar que el valor medio está en ese punto, en la línea punteada que está aquí trazada, ¿no? Pero en esta no es a la mitad el valor medio. Tenemos que ubicar la recta
que haga que el área positiva sea igual a la negativa. Entonces imagínense aquí, más o menos, ¿dónde sería? Por acá. O sea, lo voy a trazar más o menos como podría ser un ejemplo de esto, ¿no? En esta señal, en esta línea que nosotros tenemos aquí, esta línea punteada, voy a borrar la de arriba para que no confundamos. Esta línea punteada estaría representando el valor medio. Hacia arriba tengo una altura más grande que hacia abajo, entonces hacia el área, lo que nos importa aquí es el área bajo el área positiva tiene que ser igual al área negativa. Cuando eso se cumple, cuando estas dos áreas son iguales, lo voy a señalar aquí, es A1, este es área 1 y acá es área 2. Entonces, cuando las áreas se igualan, en ese momento la línea que las divide es el valor medio. ¿Sí? Ahí está el valor medio de esa señal. Y bueno, en todas ellas estoy hablando de voltaje, pero puede ser también corriente. Eso sería la definición de valor medio entre señales. La primera no tiene valor medio, aquí su valor medio es 0. Acá el valor medio lo identificamos a simple vista, pero lo podemos sacar de esta manera con esta ecuación, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta señal el voltaje VDT lo voy a poner así como un voltaje pico cualquiera y menos BP. Entonces aquí es BP seno de omega t. A ver si se alcanza a ver o está pintando mal este plumón. Lo voy a poner le voy a poner así: el voltaje VDT BP seno de omega t. Esa es la señal. Esta la vacío acá o acá. Conviene hacerla más en grados, en radianes, mejor dicho. Teta viene a ser aquí, el ángulo teta, el producto omega por t. Entonces, esta señal se vacía en esta integral. Nos queda hacer esta integral. Cuando nosotros resolvamos esta integral, nos tiene que dar 0. Así que aquí me da no se alcanza a ver, no me deja ver a marcar la pantalla, pero la voy a continuar hacia acá. Vean cómo es BP 2pi, el menos coseno de teta en 2pi vale 1, así que esto me da menos 1, y después del resto el menos coseno de teta en 0. Entonces el coseno de teta en 0 es 1, pero con este menos me da un menos acá, así me queda, ¿no? Y esto me da un 0. Entonces el valor medio de esta señal que está aquí, este análisis, corresponde a esa señal. Para esta otra señal que está por acá, voy a usar otro color. Por ejemplo, esta señal que está aquí, la voy a ilustrar de esta manera. Digo, VDT es
otra vez la misma señal, hagan de cuenta que es la misma señal, BP seno de omega t, y tiene una componente directa que no sé cuánto, bueno, no le puedo llamar así, o sea, le voy a llamar, por ejemplo, B, y acá sería B más BP, ¿sí? Entonces la componente directa vale B y le sumo el pico y me da B más BP. Hacia abajo, en la cresta inferior, tengo B menos BP. ¿Sí? Entonces este voltaje se compone de la señal senoidal más una componente directa. Aquí está la señal. Esta expresión yo la meto acá y entonces me quedaría voltaje promedio, así, voltaje promedio 1 sobre 2 pi, abro corchete, la integral es integral de estos dos términos, así que el primer término lo pongo así, de 0 a 2 pi BP seno de teta, diferencial de teta, y el segundo término en otra integral que es de 0 a 2 pi B diferencial de teta, y cierra, ¿sí? Vean entonces cómo estoy tomando este voltaje completo. Los vacíos se separan en dos integrales, la componente senoidal, aquí está, en una integral, la componente directa en la otra. La evaluación de esta ya la tenemos por acá, así que esta ya sabemos que me va a dar 0, y solamente es esta la que determinaría el valor promedio, así que esto me va a dar voltaje promedio 1 entre 2 pi, el voltaje B lo saco y lo divido entre esta, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo. Es que ¿sí? Entonces me queda, lo saco el voltaje y lo divido entre 2 pi y hago la integral nada más de 0 a 2 pi diferencial de teta. Entonces esto me va a dar, esta integral me da 2 pi que se cancela con esto y que me da solamente la componente directa, el voltaje promedio y la componente directa, como lo tenemos aquí, ¿no? Digo, perdón, acá, ¿sí? La componente directa es directamente el valor medio, eso es lo que estamos sacando aquí. Algo similar se hace con esta señal. Esto pues ya no la voy a resolver, ya nada más es vaciarla e integrar de 0 a pi. Acá estaría el 2 pi, ¿sí? Vean como aquí tengo de 0 a pi es cuando hay señal, de pi a 2 pi no hay, así que la integral que yo vaciaría semejante a la primera, por ejemplo, sería de 0 a 2 pi, este valor se conserva, 1 entre 2 pi, pero los límites de integración sería de 0 a pi nada más, de 0 a pi sería el límite superior, es pi nada más, resuelvo y sacaría el valor medio de esta señal, ¿sí? Entonces aquí está lo que sería el valor medio de una señal cualquiera. Vamos con el otro concepto, el concepto de valor RMS. Lo tengo en esta otra mitad del pizarrón, entonces voy a mover la cámara. Así. Bueno, vean, aquí tenemos la definición de valor RMS o eficaz. Es un poquito más complicado, este de acá es más sencillito, el valor medio. El valor eficaz o RMS significa lo mismo, eficaz o RMS, ¿sí? Y cuando nosotros lo calculamos, lo acostumbramos a escribir así, ¿no? O sea, como BRMS, o le podemos poner BEFF. Entonces, el valor eficaz. Voy a borrar esta parte para
no ocupe este espacio. Ya vimos esa. Entonces ahí está. ¿Qué nos dice la definición? Dice, corresponde al valor constante, se refiere a esta fuente, al valor constante de directo, que es equivalente, este es el voltaje equivalente, que es capaz de desarrollar en una misma resistencia, como en estos dos circuitos, en una misma resistencia, la misma potencia. O sea, yo pongo una fuente senoidal conectada a esta resistencia y pongo una fuente directa conectada a esta resistencia. Entonces, con un wattmetro o midiendo corriente y voltaje por separado, puedo calcular la potencia que se desarrolla en esta resistencia. O pongo el wattmetro y mido la potencia. Entonces, agarro una fuente de voltaje directo, la conecto al resistor y le empiezo a ajustar su valor. Aquí le pongo una flechita, es variable la fuente. Perdón. Entonces ajusto la fuente, es variable, y cuando llego a tener en la lectura de esta resistencia la misma potencia que tenía acá, cuando saco la misma potencia, en ese momento este voltaje correspondería al valor igual de eficaz que tiene la fuente senoidal, ¿sí? En ese momento esta fuente está ajustada al valor RMS de esta fuente, o sea, al valor eficaz de esta fuente, porque las dos desarrollan la misma potencia, ¿no? Entonces, este circuito desarrolla una potencia, pero su potencia es variable, depende del tiempo. Su potencia es variable. Sería este voltaje sobre la resistencia. Voltaje sobre la resistencia elevado al cuadrado, ¿sí? La definición de potencia es voltaje al cuadrado sobre resistencia. Tomo ese voltaje, lo elevo al cuadrado y ya me da la potencia, pero es una potencia variable. La potencia acá es una potencia de inmediato constante. Entonces esa potencia es así. Esta potencia es el voltaje, que no sé cuánto vale ese valor, o sea, en ese momento no sé cuánto vale, pero lo voy a poner así, ¿no? El voltaje B, ya sé que le voy a terminar llamando RMS, pero ahorita no sé cuánto vale, simplemente es el voltaje elevado al cuadrado sobre la resistencia, ¿no? Así que las dos potencias deben ser las mismas, pero acá hablo de una potencia que está cambiando con el tiempo. Para hablar de su valor promedio, un valor fijo, pues tengo que calcular su valor medio de la misma, ¿no? Su valor promedio o medio lo calculo con la formulita que habíamos sacado por acá, que tienen ahí en el pizarrón, ¿no? O sea, acá tenemos la definición de valor medio, pues la aplico en este circuito, ¿no? O sea, agarro y digo potencia promedio es el área bajo la curva dividida entre el periodo, así que va a ser 1 sobre t, la integral de 0 a t de esta expresión b cuadrada de t entre r diferencial de t. Este valor es un constante, es equivalente a al voltaje de la fuente directa. Entonces, si las dos desarrollan la misma potencia, las igualo, hago una igualdad entre estas, igualo las dos y despejo el valor RMS que corresponde, y entonces me va a dar esta expresión, voltaje RMS igual a raíz de 1 sobre t integral de 0 a 2, perdón, estoy de 0 a t, estoy hablando de radianes acá, pero no, es de 0 a t de esto que tengo aquí, que es voltaje al cuadrado si me queda la definición de valor RMS. Si yo quiero, la puedo calcular también
como acá, el valor medio en radianes, en el ángulo expresado en radianes. Entonces hago el cambio de variable, en vez de trabajar t, trabajo con teta, pongo teta aquí, teta acá, y quito esta t y la reemplazo por 2pi, que es el periodo, equivale a un ciclo. 2pi equivale a 360 grados, pero son radianes, así que sería 1 sobre 2pi de 0 a 2pi. Aquí sería 2pi y 2pi acá, ¿no? En estos dos, y este es el voltaje en teta, diferencial de teta. Y ya puedo sacar el valor RMS de una señal. Así que ahí tienen ustedes la expresión de valor RMS, su justificación, por eso se le llama eficaz, y RMS se le llama porque tiene 3 operaciones aritméticas o matemáticas aquí. R de raíz, está la raíz, M de valor medio, que es esta expresión, es el valor medio de la potencia, y square de cuadrado, o sea, el cuadrado del voltaje, el cuadrado, el valor medio y la raíz. Por eso se llama voltaje RMS, ¿sí? Vamos a pasar a ver ejemplos de esto. Aquí no tengo ya espacio, ya acá se me acabó. Entonces voy a borrar esto y voy a ver ejemplos, ¿no? Así que voy a mover la camarita para que vuelva a verse la primera mitad. Vamos a ver ejemplos. Bueno, acá en la definición de valor RMS, que pues ya no se alcanza a ver completa, pero si ustedes se fijaron aquí dice, le puse en esta parte, corresponde al voltaje que mide el multímetro en alterna. El voltaje RMS es lo que medimos cuando ponemos en alterna el voltmetro y lo conectamos a la toma de corriente, pues no vemos que esté cambiando el voltaje en la escala del multímetro, no vemos que esté cambiando, creciendo y bajando como es el voltaje senoidal, sino vemos que nos da una lectura constante, nos da 121, 125, 127 volts, algo así en promedio. Es variable, depende de la zona donde estemos ubicada la lectura que estemos haciendo, pero es un valor constante, y ese valor constante pues es precisamente el valor RMS, el valor que me da el multímetro en alterna, ¿sí? Entonces siempre es en alterna, y aquí está indicado, se alcanza a ver en la escala del multímetro, pues es una V con una senoidal arriba. No tiene que ser un voltaje senoidal, aquí no ilustré que es senoidal, pero más que nada es para hacer referencia a un voltaje variable, o sea, puede ser triangular, cuadrado o cualquier otra señal que sea periódica, que sea repetitiva, que no esté haciendo movimientos diferentes a cada intervalo de tiempo, porque entonces nunca se va a estabilizar, siempre va a ser un voltaje variable el valor RMS si no es periódica. Pero si es periódica, como lo expresa la ecuación, por eso pone aquí la T del periodo, pues me tiene que dar un resultado constante, ¿no? Así que este es un igual, aquí no se alcanza a ver bien en la gráfica, pero lo pongo así, es igual, ¿no? Así que vamos entonces a ver ejemplos de este valor RMS. Tengo una senoidal, que es lo más común, y es más común incluso en ustedes, porque como ustedes son de ingeniería eléctrica, pues trabajan con casi pura señal senoidal. En ocasiones pues le meten ahí diodos y se rectifica la señal, se recorta, pero no deja de ser una parte de una senoidal, así que ustedes casi no trabajan con señales triangulares o cuadradas, cosas así, ¿no? Aunque cada vez es más común que sí, que ya empiecen a
los sistemas eléctricos a involucrar otro tipo de señales, pero la más popular de las señales pues, es la senoidal. Entonces ustedes saben que esta señal pues, tiene un valor máximo que lo llamamos BP y su máximo negativo menos BP, ¿no? Entonces ahí están los dos picos. Mi gráfica pues no está bien hechecita, pero son iguales, el BP de arriba y el BP de abajo son iguales. Entonces voy a sacar el valor RMS, así que sería voltaje RMS o voltaje eficaz, es la raíz de 1 sobre, y como es una senoidal, pues hago preferencia a un cambio de variable. En vez de pensar que esto es T y que acá está el periodo y que acá está la mitad del periodo, en vez de verlo de esa manera, si lo veo de esa manera, tendría que hacerlo así: integral de 0 a T de BP seno de teta, me estoy yendo al ángulo, B seno de omega T diferencial de T, y este voltaje al cuadrado, que es voltaje al cuadrado según la definición de valor RMS, ¿no? La definición que acabamos de ver es la integral del cuadrado del voltaje. Esa sería la ecuación que tendríamos que aplicar, pero a la hora de integrar, esta omega pues va a pasar dividiendo. No tendríamos que estar cuidando esa omega que pasa dividiendo y que va a estar elevada al cuadrado si nosotros trabajamos con radianes. Entonces en ese caso quitamos esta y en vez de considerar tiempos, ponemos aquí teta y esto lo llamamos 2pi y acá pi. Entonces me queda así, la raíz de 1 sobre 2pi a integral de 0 a 2pi BP seno de teta al cuadrado. Así. Ahí está la ecuación. Procedemos a resolverla. BP es al cuadrado y va a salir y divide a 2pi. Entonces, adentro de la raíz queda BP al cuadrado que sale, divide a 2pi. Adentro me queda el seno cuadrado solito. El seno cuadrado usa una identidad trigonométrica que es muy popular, o sea, es 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Entonces usamos esta definición, la vaciamos en la integral. Este es el seno cuadrado, ¿sí? Seno cuadrado de teta. Entonces la vacío aquí y me va a quedar la integral de 0 a 2pi de 1 menos coseno de 2 teta sobre 2 diferencial de teta. Eso es el seno cuadrado. El 2 que está aquí viene acá y multiplica y me da 4pi, así que esto es adentro nada más queda la integral de 1 menos coseno de 2 teta. Al hacer la integral, el 1 se convierte en teta, y al integrar el coseno me da seno. El 2 pasaría dividiendo, entonces me queda menos 1/2 el seno de 2 teta. Es la integral del coseno. El menos de aquí es este menos. La integral del coseno es positiva y me da de 0 a 2pi. Está la raíz así, ¿sí? Y hay que resolver esto para llegar a la solución. Esta media hora no me había dado cuenta, ya concluyó. En el siguiente video continuamos.